mis clases al colega que viene. Mira que la base está en el respeto. Si yo respeto, me respeto. Principalmente la forma de las estructuras, la ubicación, pero ahora vamos a incluir en parte todo lo que hemos estudiado para ver cómo actúan como sistema nervioso, en el fondo, qué conexiones van a haber dentro de estas neuronas en los distintos sectores de, ya sea médula, tronco, cerebelo, cerebro, etc. Y de esa forma también cómo se van a ejercer la función del sistema nervioso central. Primero, como un concepto bastante simple de cómo funciona este sistema nervioso central, es un concepto basado en receptores que reciben estímulos del ambiente o estímulos internos, y estos receptores envían dicho estímulo adentro del sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a procesar esta información y por lo tanto va a generar una respuesta hacia los efectores. Pero este es un modelo bastante simplificado y de hecho la mayoría de nuestras funciones no son tan simples. Esto es como algo muy, muy simple solo para entender el concepto, pero acá tenemos un pequeño esquema que nos da a entender que en el fondo, desde un receptor específico a veces va a pasar por otros puntos intermedios para llegar a ser elaborada esta información, y luego también los efectores van a ser también variados y la respuesta va a variar. Entonces nos damos cuenta que una de las cosas que más importantes que cambia entre este modelo simple y este modelo más complejo es que hay conexiones entre los distintos receptores, entre las distintas neuronas en el fondo que van a estar, y esto se debe a la gran presencia de interneuronas en el sistema nervioso central. Perdón, ¿esta es elaboración propia? ¿Ese esquema es No, tuyo? esto es de Yáñez. O sea, Ya, la verdad es que la hice yo, pero copiándole al ya, Yáñez. ya. ¿Quién es Yañez, oye? Ah, en Neuroanatomía Yáñez, es un libro de un chileno, un neurocirujano, que tiene un texto bien, bien bueno, o sea, bien simple por lo menos. Qué interesante. Adelante. ¿Sí? Eh, entonces acá tenemos un ejemplo donde hay un receptor a nivel de piel, esa información va a ascender hacia el sistema nervioso central, después vamos a ver con más detalle los distintos puntos, y si nos damos cuenta, hay distintas neuronas, hay distintas conexiones, van a, por ejemplo, la corteza somatosensitiva, área 312 de Brodmann, y área 4 de Brodmann o precentral envía también después una respuesta motora pasando por distintas conexiones. ¿Ya? Pero esto que se ve así bastante simple en realidad también significa que uno tiene que estar observando, aparte de sentir el lápiz, uno tiene que estar observando, tiene que haber una conciencia de lo que uno quiere escribir, la misma postura corporal está trabajando en el fondo, a la vez en cada acción están funcionando muchos sistemas, muchas neuronas están ahí trabajando arduamente para poder generar movimientos coordinados, para poder expresarnos, etc. Al respecto, los tipos de neuronas, ya sabemos que hay neuronas sensitivas o aferentes, motoras o eferentes, e interneuronas, y de la gran cantidad de neuronas que hay, el 99,97%, al menos según Yáñez, pertenece a interneuronas. Por lo tanto, esta gran cantidad de interconexiones es lo que nos diferencia de organismos mucho más simples, como podría ser algún protozoo, por ejemplo, y que nos permite elaborar esta cantidad de respuestas muy complejas. Por eso, perdón, una misma persona puede reaccionar frente a un estímulo distinto, perdón, distintas personas pueden reaccionar distinto frente a un mismo estímulo. De todas estas, después tendríamos las sensitivas, que sería el mayor número, y la menor cantidad de neuronas está dentro del apartado motor o eferente. Entonces nosotros conocemos que la neurona tiene un cuerpo con sus dendritas, su prolongación axonal o cilindro eje central, y el punto donde éste va a estar realizando conexiones con otras células, ya sean neuronas, como una sinapsis, pero también vamos a ver que puede ser otro tipo de conexión con otros efectores, como fibras musculares, como células glandulares. Se va a denominar ese sector final como el botón terminal, que es el punto donde se realiza ya esta sinapsis. Entonces observemos acá, esta es la vista simplificada y acá también un poco simplificada, pero se ve la complejidad donde hay una gran cantidad de botones sinápticos en el cuerpo de esta neurona. Por lo tanto, se estima que cada neurona va a estar haciendo sinapsis a la vez con miles de neuronas en ese punto, y que pueden ser estimuladas por diversos estímulos a nivel de los receptores. Entonces,
No olvidemos que la conexión que va a establecer una neurona con otra va a ser a nivel de la sinapsis, producto de esta liberación de neurotransmisores. Sabemos también que las neuronas tienen células de soporte de la glía, los oligodendrocitos, células de Schwann, entre otras, que generan la vaina de mielina, que ayuda a aumentar la velocidad del impulso, etcétera. Pero eso ya lo vimos en las primeras clases, esto solo de una manera bastante simplificada. Entonces ahora también recordar un poco que el sistema nervioso se divide desde este punto de vista en sistema nervioso segmentario, que va a corresponder a tronco y médula espinal, y suprasegmentario, que básicamente se refiere a cerebro y al cerebelo, que las estructuras, una forma fácil de recordar cuáles son las suprasegmentarias, son aquellas que tienen corteza, es decir, que la sustancia gris se va a concentrar en la periferia, y esto solamente lo cumple cerebro y cerebelo. Aprovecho también la imagen de poder expresar de que toda la información, todos los estímulos de los cuales nosotros somos conscientes, debe llegar sí o sí a la corteza. Si llega a cerebelo, si llega a la médula espinal, si llega a cualquier otro punto que no sea el cerebro, como punto final, obviamente, no que pase por ahí, sino que como punto final de elaboración, no va a ser procesado de manera consciente y va a estar elaborado o procesado de manera inconsciente. Sabemos también que dentro de la sustancia gris es donde vamos a encontrar los cuerpos de las neuronas. Esto va a estar a nivel de corteza o a nivel de núcleos. Hay núcleos en cerebro, en el tronco, tenemos núcleos en el cerebelo, etcétera, en diversos sectores, pero siempre recordar que en los núcleos, sustancia gris, encontramos los cuerpos de las neuronas. Y generalmente donde hay cuerpos, hay sinapsis. Dentro del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar que a diferencia del central, se acumulan en sectores más específicos denominados ganglios. Ganglios, que es la palabra que se utiliza para el sistema nervioso, como por ejemplo ganglios espinales o ganglios autónomos, que estos serían ganglios somáticos y estos ganglios autónomos. Entonces recordar acá que respecto a la raíz posterior de un nervio espinal, vamos a encontrar a este ganglio espinal, el ganglio de la raíz dorsal, para los clásicos, pero en el fondo acá vamos a encontrar este ganglio que contiene a esta neurona bastante característica, esta neurona sensitiva o aferente, la pseudo unipolar o pseudo monopolar, depende de cómo se denomine, porque tiene un solo axón, pero que está dividido en forma de T, por eso es monopolar, porque es un solo polo, a diferencia de otras como las multipolares que tienen prolongaciones dendríticas hacia distintos sectores, etcétera, pero esta neurona es la neurona sensitiva por excelencia y la vamos a analizar o vamos a su forma de sistematizada que utiliza para trabajar la vamos a estudiar también. Otros ganglios, vamos a encontrar los ganglios simpáticos en la cadena laterovertebral o cadena simpática lateral a la columna vertebral, como los ganglios preaórticos, perdón, que son los ganglios, en todo este caso, distintos ganglios autónomos. Entonces recordamos que en general en los ganglios hay sinapsis, por lo tanto las fibras que llegan a los ganglios serían las fibras presinápticas, y después lo que sale de esos ganglios por los nervios, en este caso los nervios cardíacos, o los nervios simpáticos que van a ir para el ojo, las glándulas, etcétera, van a ser fibras postganglionares o postsinápticas. Entonces ahí tenemos la cadena laterovertebral como de ejemplo. Y desde el punto de vista parasimpático también existen ganglios, pero estos van a estar más restringidos. Tenemos solo 4 nervios o pares craneales que son parasimpáticos y que van a tener ganglios asociados, que son el oculomotor, el facial, el glosofaringeo y el vago. En este caso el facial con el ganglio térico palatino para la glándula lagrimal y la glándula en general de las fosas nasales. Tenemos el ganglio ciliar del tercer par para los músculos ciliares. También hay el esfínter de la pupila. Vamos a encontrar acá en este caso esto también viene siendo facial, pero con el ganglio submandibular. Ahora la glándula sublingual y submandibular, y el glosofaringeo y el ganglio óptico, la fosa infratemporal para la ¿Me permites una pequeña sí, interrupción? dígame. El térico palatino no es para la glándula lagrimal, ese es el ganglio oftálmico ciliar. Para el térico palatino es para las glándulas mucosas, faringe y cavidad nasal. No, un detalle. Adelante. Ah, ya siempre lo he estudiado de otra forma, pero no hay problema, profesor. No. Y en todo caso, bueno, tenemos estos 4 ganglios asociados a los pares craneales y a nivel también del nervio vago. Vamos a encontrar que este tiene una serie de ganglios mucho más pequeños, eso sí, dado que
El nervio vago para inervar parasimpáticamente el corazón, pulmón, porción proximal del tubo digestivo, etc. La sinapsis o estos ganglios está cercano al órgano. Esto es una diferencia que hay respecto a la inervación simpática de las vísceras, en que la inervación simpática se hace sinapsis en la cadena o en los ganglios preaórticos, más alejado del órgano diana. En cambio, a nivel parasimpático se hace sinapsis cercano a él. Y por último, está la porción craneal del sistema parasimpático y una porción sacral a nivel de las astas intermedio laterales de sacro 2, 3 y 4, desde la cual emergen los nervios esplánicos pélvicos, que son parasimpáticos para la porción más distal del tubo digestivo, y las vísceras eh, pélvicas. Entonces hay un ejemplo ganglio pterigopalatino en su fosa, y vamos a avanzar para tratar de no detenernos tanto en ese sector. Vamos a ver también que el lugar donde se acumulan los axones de las neuronas se denomina la sustancia blanca. Pero ya sabemos que tenemos fibras de asociación, de corteza a corteza, fibras comisurales que son de corteza a corteza, pero cruzando la línea media en el fondo contralateral, y las fibras de proyección, que son las que nos van a interesar más en esta y en las clases siguientes, porque son las que forman las grandes vías nerviosas, que son de proyección hacia otras regiones de nuestro cuerpo. Y el lugar por donde viajan estas fibras de proyección ya a nivel de médula va a corresponder a la sustancia blanca de la médula, que son los cordones, cordón posterior, cordón lateral y cordón anterior de la médula espinal. Eh, Acá tenemos entonces que dentro, perdón, del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar que los axones van a viajar primero formando las raíces nerviosas, ¿no? Al menos desde el punto de vista de los nervios espinales, de los 31 pares de nervios espinales, tenemos una raíz posterior que lleva información aferente, sensitiva al sistema nervioso central, y una raíz anterior que lleva información motora o eferente. Entonces, una vez que tenemos unida una raíz anterior y posterior, vamos a formar a un nervio espinal propiamente tal. Por lo tanto, todos los nervios espinales, los 31 pares, son considerados como nervios mixtos desde el punto de vista que llevan tanto información sensitiva como información motora dentro de este nervio espinal. A su vez, el nervio espinal va a dar un ramo anterior y un ramo posterior, que estos llevan información de tipo motor y sensitiva. Ahí está la cadena, también se establecen unas comunicaciones con el ramo comunicante blanco y el gris, para poder aportar la información simpática a los nervios. Ahora, cuando uno estudia desde el punto de vista histológico un nervio, bastante simplificado, podemos ver que tiene una cubierta externa de tejido conectivo que es continuación de la dura madre, que se denomina como el epineurio, y luego vamos a tener otra cubierta intermedia que se denomina el perineurio, que está envolviendo una serie de conjuntos de axones, que se denomina todo este conjunto envuelto por el perineurio, se denominan los fascículos nerviosos. Similar como se organizan los músculos también en fascículos, las fibras nerviosas también están organizadas en fascículos y envueltas por perineurio. Y los axones, con obviamente sus células de la glía, con sus vainas de mielina, están envueltos por otra capa de tejido conectivo denominada el endoneurio. Vamos a observar ahí el endoneurio, ahí estaría el peri, y la envoltura externa sería el epineurio. También obviamente vasos sanguíneos y los vasa nervorum, que son los vasos propios de los nervios. Entonces, para reforzar la idea, no nos olvidemos la conformación de un nervio espinal, donde veamos el ganglio espinal, estamos observando la raíz posterior, y la raíz anterior, en el fondo, es la que no tiene este ganglio con su nervio espinal. El nervio espinal en realidad mide bastante poco, alrededor de 1 centímetro de largo, y prontamente se va a dividir en su ramo anterior y ramo posterior. Los anteriores son los que van a formar plexo a nivel cervical, lumbosacro, eh, y a nivel torácico, los nervios son los que se conocen como nervios intercostales, que siguen un desarrollo metamédico o un sistema de construcción y de orden metamédico, por lo tanto ahí no se forman plexos. Los ramos dorsales tampoco van a ser formadores de plexos, sino que siguen la metamédica. Acá una imagen para poder observar ahí las raíces nerviosas. Respecto al daño del nervio, es importante destacar que no es lo mismo que un nervio, que una neurona, en el fondo sea dañada a nivel del cuerpo, del soma, que sea dañada a nivel de su axón. Generalmente el daño a nivel de cuerpo o soma es irreparable, y de ahí viene ese concepto que se tiene de que las neuronas se pierden y no son regeneradas, son neuronas o células altamente diferenciadas. Pero distinto es cuando ocurre daño a nivel de su axón, dado que mientras permanezca aún
el axón, y en el fondo el perineurio, que va a ser esencial, perdón, el perineurio, el endoneurio, va a ser esencial en este caso para la reformación de este axón. Podemos ver que tenemos acá un nervio normal, desde el punto de vista metabólicamente activo, produciendo, y se ven su gran cantidad de retículo endoplasmático y sus mitocondrias produciendo neurotransmisores. Una vez que es destruido por algún proceso este axón, vamos a ver que cambia la morfología de esta célula, porque empieza ahora en vez de ser activa produciendo los neurotransmisores, va a ser activa en la formación o regeneración de este axón que fue destruido. Se va a reabsorber el tejido, o el citoplasma distal a esta ruptura, y de esta forma se va a poder regenerar esta neurona. Por eso las lesiones desde el punto de vista periférico tienen un mejor pronóstico desde el punto de vista de la rehabilitación, hasta que ya finalmente la neurona puede ser recuperada y volver a estar activa en sus funciones. Perdón. Una consulta. Dígame. Debido al avanzado del tiempo, te pregunto si tú vas a analizar todas las grandes vías aferentes: dolor, temperatura, tacto, presión. O sea, como vías no voy a hablar de los conceptos, que es un dolor, que es el tacto epicrítico, protopático. No, pero es que el objetivo es analizar las vías, pues. Es ver dónde está la primera, segunda, tercera neurona. Es que obviamente no decía eso, por eso yo le digo, al principio me puse a analizar todas las vías, pero después cuando veo la guía parece que hay que hablar de nervio espinal, de ganglio. Fíjate que, no, esto es súper interesante lo que estás hablando, súper interesante, pero vamos a tener que tener otra sesión parece que ahí faltó un poco de comunicación entre nosotros. Pero al final, de todas formas, tengo una vía sensitiva y una motora para hablar de las neuronas. No, es que ese no era el objetivo, fíjate, a lo mejor yo me expresé mal, o sea, no fui suficientemente claro. Doctor. Perdón, todo lo que dice es sumamente importante, yo lo encuentro extraordinariamente bien hecho, pero... tienes razón, yo el equivocado soy yo. De hecho, en la guía de sistematización sectorial habla mucho de esto. Perdón. Aquí el equivocado soy yo. Estoy mirando precisamente que después vienen las grandes vías aferentes con Andrés. A ver, perdón. A ver, estoy viendo la fecha. Hoy día estamos a 9, hipotálamo y sistematización. Y después vienen grandes vías aferentes con Marco. Está bien, y después vienen grandes vías aferentes que se relacionan con los nervios, es Ami Contreras. Ya, entonces yo... Sí. No, está excelente. Disculpa. Ya me estaba asustando. Me equivoqué yo. Ya, no hay problema. No, muy bien, sí está muy bien. Mea culpa, olvida lo que te dije. Ya, no hay problema. Es que había mirado yo, se me había confundido con pregrado, oye. Ya, que era distinto. No. Entonces, porque yo tengo los dos programas juntos, o sea, los tengo en un mismo archivo. Claro. De hecho, yo consideré poner más vías, pero encontré que no me alcanzaba. No, sí está extraordinariamente bien. Ya. Adelante nomás, tranquilito. Ya. Ya, entonces, para entender esto mismo de las vías nerviosas, que en el fondo es lo medular, finalmente aquí en adelante necesitamos entender cómo funciona el tema de arco reflejo, que es lo que habíamos explicado de manera muy simple al principio. Para eso necesitamos entender que hay el concepto de receptor, que va a ser algún tipo de terminación nerviosa altamente especializada, que recibe algún tipo de estímulo específico. Este va a viajar por el nervio periférico. Específicamente estos nervios pueden ser tanto craneales como espinales. Nos vamos a centrar más en los espinales, que son el ejemplo más simple y clásico de entender. Esta información viaja, sabemos que ingresa por esta raíz posterior que es sensitiva, y va a ir hacia un centro integrador, que puede ser la médula espinal, que puede ser algún otro sector del sistema nervioso central, o la corteza cerebral. Y luego, este centro integrador va a generar una respuesta que va a viajar también por estas vías motoras o eferentes, sale nuevamente por el nervio periférico y llega hasta el órgano efector, que en este caso va a ser un músculo, pero que podría ser una glándula, por ejemplo. Y al respecto, es importante antes de continuar, porque vamos a hablar, y nuestros compañeros también van a hablar bastante cuando se hablen de las vías, sobre los distintos tipos de información que llevan estas vías, tanto sensitivas como motoras. Se describen varios tipos de sensibilidad. La descripción clásica es esta, donde hay una exteroceptiva, que es un órgano en el fondo externo, cutánea, en relación a la piel, una propioceptiva,
también se conoce como sensibilidad profunda, y una interoceptiva que tiene que ver con la información vegetativa de las distintas vísceras y órganos. Dentro de la exteroceptiva se divide en una termoalgésica, es decir, temperatura, frío, calor, y algésica de dolor. También una táctil protopática, que es la que se conoce como tacto grueso, y táctil epicrítica, que es el tacto fino. No obstante, algunos textos dicen que actualmente se habla más de sensibilidad en general al tacto, a dolor, a presión, vibración y temperatura, que la dividen de esa forma. De todas maneras, nos vamos a centrar de manera general con esta clasificación, que es un poco más, más general que la otra. Pero depende de los textos que uno estudie, va a aparecer de distintas maneras. Y la propioceptiva hay una que es consciente y una que va a ser inconsciente. La consciente es la clásica cuando uno se quiere evaluar, por ejemplo, desde el punto de vista semiológico, se le pide al paciente que cierre sus ojos sin que vea absolutamente nada y preguntar si su mano está elevada, si está descendida, etcétera. En el fondo, saber la posición de sus órganos, de su cuerpo, específicamente los músculos, tendones, de manera consciente, y la inconsciente es la que se utiliza al subir una escalera, al andar en bicicleta, donde uno no está pensando exactamente la posición que llevan nuestros músculos, pero nuestro cuerpo, y sobre todo a nivel de cerebelo, acá sí va a tener clara esta posición muscular para poder coordinar los movimientos. La interoceptiva, acá tenemos, por ejemplo, sensores de presión, quimioreceptores, etcétera, y receptores internos también incluso de dolor, pero a nivel de órganos, de vísceras. Entonces vamos a recordar y vamos a volver a esta neurona pseudo unipolar o pseudo monopolar, donde tiene dos prolongaciones, habíamos dicho, esta neurona en T, donde su cuerpo está en el ganglio espinal, y una prolongación que va a estar en la periferia y una prolongación que va hacia la médula. Y desde la médula puede hacer sinapsis ahí mismo en algunas vías, en otras vías diferentes va a hacer sinapsis en centros más altos a nivel de bulbo. Entonces, veamos este sector, porque esta prolongación periférica es la que va a estar formando los receptores a nivel de piel. Estos receptores también se dividen según su clasificación desde el punto de vista del tipo de sensibilidad que transmiten, en ecteroceptores, propioceptores e interoceptores. Ahora, esta clasificación obedece también desde el punto de vista embrionario al tejido desde el cual provienen, es decir, todos los órganos o los ectoreceptores van a provenir del ectodermo. Los propios receptores van a estar asociados a tejido del mesodermo, por eso estos están en los músculos, en los tendones. En cambio, la piel, que es tejido ectodérmico, va a estar asociada a los ectoreceptores, y los interoceptores están asociados al endodermo. Entonces, más o menos para tener ese concepto ahí de que esta clasificación también va muy de la mano con el desarrollo embrionario. También otros conceptos que es importante tener en cuenta es el de transducción, que es la transformación de un estímulo que puede ser mecánico, que puede ser físico, como es en este caso la presión, el tacto. También recordemos a nivel del órgano de Corti también se produce una transducción, etc. Es el transformar un tipo de estímulo a un impulso nervioso, básicamente. En el fondo, nuestros receptores transforman estos estímulos del ambiente o estímulos internos y los envían hacia el sistema nervioso central como un impulso eléctrico, que sería un impulso nervioso. La zona de gatillo, o también lo que se conoce como umbral, es la cantidad de estímulo que se necesita para que el receptor desencadene esta transducción, para que pueda enviar la respuesta. Algunos receptores son más sensibles, otros son menos sensibles y van a requerir de mayor estímulo para poder gatillar esta transducción. Hay otros que son de modalidad específica que están más adaptados para tipos de estímulos específicos, mucho más especializados. Y desde el punto de vista de los efectores, básicamente esto van a ser fibras musculares en general o células glandulares que van a secretar. Son los principales efectores que vamos a encontrar en nuestro cuerpo, que son bastante más simples. Vamos a enfocar un poco más en los sensitivos. Dentro de los ecteroceptores, los vamos a dividir en ecteroceptores de terminación libre y terminaciones encapsuladas. Las terminaciones libres se agrupan en dos a nivel de piel. Las terminaciones libres que llegan a nivel de epidermis. Perdón. Perdón, estoy un poco congestionado. Tenemos entonces estas terminaciones libres que transmiten principalmente dolor, al menos de un punto de vista clásico, se describe que transmiten dolor. Y otras que son terminaciones libres asociadas a los folículos pilosos, que van a estar transmitiendo, en el fondo, estas son estímulos de adaptación bastante rápida,
que transmite la sensibilidad cuando se dobla o se mueve de alguna forma el pelo. Por eso uno cuando se pone la ropa, uno siente que se está poniendo la ropa porque estos pelos, por ejemplo, son doblados, pero como son de adaptación rápida, el resto del día, como ya quedaron en esa posición, dejan de transmitir. Y solo cuando volvamos a realizar un movimiento como sacarse la ropa en el fondo, vamos a sentir nuevamente esa sensibilidad debido a esta adaptación rápida. En cambio, hay otros que son de adaptación mucho más lenta y que pueden estar descargando, por ejemplo, algunos receptores de presión que van a ir descargando información mientras perdure esta presión. Es por ello que en este caso cuando llevamos lentes pesados, por ejemplo, lo sentimos todo el día que nos está ahí molestando, porque esta adaptación es bastante más lenta. Dentro de los ectoreceptores ahora de terminaciones encapsuladas hay 4 principales que vamos a encontrar. Primero está placado los discos de Merkel, que se describen principalmente como receptores de tacto protopático, es decir, tacto grueso. Y estos son los que se encuentran dentro de o intraepiteliales o dentro de la epidermis. En cambio, luego tenemos los receptores de Meissner, que son receptores de tacto fino, tacto epicrítico, también un poco de vibración, y estos están justo entre epidermis y dermis, son los que se encuentran acá, entre la epidermis y la dermis. Vamos a encontrar también los corpúsculos lamelados o de Batter-Pacini, que son estos que se encuentran, de hecho acá están mal esquematizados porque se describe que se ubican en el tejido subcutáneo, en la hipodermis. Estos detectan principalmente vibración, también un poco de presión, pero principalmente vibración. Y los corpúsculos de Ruffini, que detectan temperatura. Esta es la descripción clásica también, porque hay otras descripciones que hablan de que en general todos los receptores son capaces de transmitir los distintos tipos de estímulos, distintos tipos de sensibilidad, y que al final lo más importante es la vía nerviosa, es decir, la conexión que van a llevar hacia el sistema nervioso central para ver si se van a interpretar como dolor, como temperatura. De hecho, se describe que hay terminaciones libres no solo de dolor, sino que también de temperatura, como de frío o como de calor. Entonces, eso a modo muy somero es entender que existen estos distintos tipos de corpúsculos, de receptores, y que en el fondo nos permiten a nosotros sentir las distintas sensaciones, valga la redundancia, cuando interactuamos con el medio. Dentro de los propios receptores vamos a encontrar básicamente 2 tipos. Los órganos músculo-tendinosos o de Golgi, que se ubican a nivel de la unión tendón-músculo, tendón-vientre muscular, y los usos neuromusculares que están ya adentro de los paquetes de fibras musculares. Los órganos el órgano músculo-tendinoso reacciona principalmente como un mecanismo de defensa que permite la relajación de las fibras musculares. Entonces, cuando uno, por ejemplo, está elongando después de hacer deporte, no sé, está realizando esta elongación, que lo que uno quiere hacer es generar un estímulo donde se tensa el tendón, y al tensar este tendón, este órgano de Golgi va a reaccionar y va a provocar una relajación del músculo. Mientras que el uso neuromuscular provoca la acción contraria. Cuando siente una tensión, en este caso una tensión más fuerte, va a reaccionar con una contracción del músculo, también con mecanismo de protección. Por eso cuando una persona elonga se dice que no hay que llegar a sentir demasiado dolor, porque eso puede provocar la reacción contraria, que uno al elongar quiere relajar el músculo, y producto de estos usos neuromusculares se podría generar la reacción contraria. De manera bien simplista vamos a definir que este uso neuromuscular, primero hay que entender que el uso, todas las fibras en general está dado por fibras musculares modificadas, y estas fibras que están dentro de este uso neuromuscular van a ser las fibras intrafusales, y el resto de fibras, las que siempre se estudian como las fibras contráctiles, son las fibras extrafusales, las normales, por así decirlo. Y dentro de este uso vamos a encontrar fibras cuyos núcleos están organizados en cadena o en columna, que son las delgadas, por así decirlo, que son las fibras en columna nuclear, y otras que están organizadas en saco en el ecuador de la fibra, por lo tanto se ve un poco más amplio, más ancho el sector ecuatorial de esa fibra. Y asociados a este uso vamos a tener las gamma-motoneuronas, que son neuronas motoras, pero las que van en general al músculo esquelético se conocen como las alfa-motoneuronas, que son las que van a generar la contracción muscular voluntaria, involuntaria, pero la contracción de las fibras extrafusales, y las gamma van a estar asociadas específicamente con el uso neuromuscular.
Y dentro de las fibras sensitivas vamos a tener fibras tipo 2 y tipo 1A, que básicamente las fibras tipo 2 van a formar estas terminaciones en ramillete de flores, y las fibras 1A van a formar una espiral alrededor de este uso. Y básicamente lo que detecta el uso neuromuscular es también la elongación. Puede detectar también esta elongación, ya sea en cualquiera de las dos direcciones acá vistas, y eso va a gatillar una respuesta de contracción para la protección de dicho músculo. Ahora, no solamente de eso, también esto es muy importante, el uso neuromuscular dentro de la propiocepción para determinar el tono muscular, para poder establecer el grado de contracción que se está produciendo. En este caso, la gama motoneurona también como fibra motora puede generar la contracción de estas fibras, generar este estiramiento, enviar la información a través de estas fibras sensitivas del ánulo espiral y del ramillete de flores hacia el sistema nervioso central, generar esta respuesta de qué tan estirado, qué tan elongado está el músculo, y enviar la respuesta para ajustar este movimiento y que podamos mantener una postura corporal o un movimiento más fino. Por eso es que estos usos neuromusculares están mucho más asociados a los músculos donde se realizan actividades finas motrices como los lumbricales de la mano, por ejemplo, y también bastante presentes los músculos de la postura. Perdón, Sí, diga. Andrés, me vuelvo un poquito atrás. Me parece extraordinariamente importante lo que has dicho. Yo le rogaría que tomen atención del funcionamiento del uso neuromuscular, sobre todo los que sean kinesiólogos del grupo, porque aquí ustedes van a entender bien el control del tono muscular y el control de los movimientos, reflejos de los músculos. La descripción lo ha hecho extraordinariamente bien. La imagen también es una imagen muy didáctica, así que yo les ruego que después cuando subamos los PPT y vean las grabaciones, eh, tomen cierta atención con esta descripción del uso neuromuscular, porque es un tema clave para comprender toda la motricidad y el control de tono muscular para las próximas clases. Adelante nomás. Perfecto, muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Y entonces pasamos ya del punto de vista, ahora ya pasamos al sector motor, donde vamos a distinguir dos tipos de concepto. El concepto de unidad motora va a corresponder al número de fibras musculares, fibras que en el fondo son estas células fusionadas, que son inervadas por una sola fibra nerviosa. Acá volvemos a repetir la palabra fibra, podemos decir por una sola neurona, un solo axón, pero unidad motora va a corresponder a la cantidad de fibras que van a ser inervadas por una sola neurona, por una sola fibra nerviosa. Por lo tanto, músculos que requieren hacer mucha fuerza, músculos potentes en el acto de la fuerza, pero no en la precisión, van a tener una unidad motora grande. Por ejemplo, 300, 400 fibras por una sola neurona. En cambio, músculos donde necesitamos movimientos más finos, van a tener una unidad motora más pequeña, debido a que, en este caso, una sola neurona va a inervar a menor cantidad de fibras. En este caso, músculos, por ejemplo, de la mano que necesitamos para la motricidad fina, van a tener una relación de fibra con fibra nerviosa con fibra muscular mucho menor. Y la placa motora es en el fondo el sector donde estas fibras se ingresan dentro del sector específico donde esta prolongación axonal, donde este botón terminal en el fondo ingresa dentro de la neurona, pierde sus coberturas internas, se pierde acá el endoneuro, se pierde la vaina de mielina y se ingresa dentro del músculo para poder generar ya esta contracción muscular, que es la respuesta de este efecto. Esto se llama sinapsis neuromuscular. Correcto. O, claro, Adelante. placa motora o sinapsis neuromuscular. Neuromuscular. Entonces, ahora para tratar de organizar todo esto, pensemos en un receptor cualquiera, que va a estar a nivel, un ectoreceptor, que son los que más, los más característicos. En este caso, si vamos a seguir el que en esta vía, tendríamos que tener un receptor de tacto grueso, y vamos a ver que esta información ingresa por el nervio espinal. Desde el nervio espinal vamos a tener el cuerpo de la neurona a nivel del ganglio, y su prolongación que va a llevar esto hacia adentro del sistema nervioso central. Y en este caso, la información muchas veces en algunas vías, como la vía espinotalámica anterior, no va a hacer sinapsis en ahí mismo, sino que va a ascender o va a descender a otro segmento medular, y en el asta posterior de la médula, que son las astas motoras, va a ocurrir una sinapsis. No, Importante. sensitiva.
Perdón, dije motora, perdón, sensitiva, perdón. Ah, sí, no, fue un lapso, porque motor anterior, sensitiva, Claro, claro. intermedio lateral, No, bien nomás. perdón, Lapsus. No fue te un lapso, preocupes, no sí. te preocupes. Eh, por lo tanto, en esta asta, que en el fondo es un núcleo posterior que se divide en 6 láminas acá de Rexes con distintas funciones, ahí también interesante desde el punto de vista del dolor, cómo se pueden ver, por eso me imagino que es de otra clase, pero vamos a encontrar que acá se realiza sinapsis y estas vías van a decusar, si hacen sinapsis acá, van a decusar y va a ascender por un sector específico del cordón anterior. Esto solo como ejemplo, en el fondo que la información debe llegar al sistema nervioso central. Y vamos a entender entonces que en las vías de tipo sensitiva vamos a tener el receptor, la primera neurona, la protoneurona a nivel del ganglio espinal, y luego la segunda neurona va a estar dentro del sistema nervioso central, que puede ser el asta posterior, en el caso de esta vía en específico, pero hay otras vías como las que viajan por fascículo grácil y cuneatus, que no hacen sinapsis aquí, sino que van a hacer sinapsis a nivel de bulbo. ¿Ya? Pero en el fondo entender que todas las vías sensitivas van a tener estas tres neuronas, la primera en el ganglio, la segunda en algún punto, ya sea hasta posterior, y cada vía tiene su punto específico de ubicación de segunda neurona. En este caso, el espino talámico lateral tiene a nivel del asta posterior o cuerno posterior, y ya la tercera se encuentra generalmente en las vías sensitivas a nivel del tálamo. Los núcleos posterolaterales del tálamo principalmente son los que están asociados con la información sensitiva. Pero finalmente esta prolongación tiene que llegar sí o sí a la corteza si es de tipo consciente y al área correspondiente que es el giro postcentral o 312 de Brodmann. Entonces, a modo de ejemplo, ahí cada día, después mis compañeros van a ir hablando, hay algunas de la espinotalámica anterior, la lateral, por donde viajan, por ahí pasa por el menisco lateral, etcétera, un montón de sitios que ya estudiamos a nivel de médula y de tronco, de núcleos, etcétera. Y ahora vamos a integrar esto en un sistema donde vamos a conectar desde el receptor hasta llegar a la corteza por todos los sitios donde va a ir pasando esta vía. Y desde el punto de vista motor es un poco más simple. Tenemos que la primera neurona se va a encontrar a nivel de la corteza motora, giro precentral 4 de Brodmann, y desde acá desciende por esta cápsula interna ahí que ya vimos cuando estudiamos los núcleos, va a descender por todo el tronco encefálico, pasando pedúnculos cerebrales, perdón. Eh, Luego pasa por las pirámides vulvares, se decusan, con el límite inferior de bulbo es la decusación piramidal, por lo menos el 90% de las fibras decusan ahí, y luego desciende hasta llegar a un sector específico, o desciende por un sector específico de la médula, que del cordón lateral, y desde ahí va a ser sinapsis ahora a nivel del asta anterior. Se describen generalmente que la información, las vías motoras son de dos neuronas, la primera neurona a nivel de córtex, la segunda neurona, o motoneurona, a nivel del asta anterior. Aquí están las clásicas alfa motoneuronas, que son las que provocan la contracción muscular, pero acá también vamos a encontrar las gamma, que son las del uso. Pero algunos textos dicen que establecen que igual hay una interneurona acá, que se ha estudiado estudios más recientes, y establecen que en el fondo se simplifica un poco a dos, pero igual podría existir acá esta interneurona. Pero de manera simple siempre se describen como vías de dos neuronas, a nivel de corteza y a Perdón, nivel de asta anterior. si Dígame. me permites, como el tiempo es que es escaso, disculpa las interrupciones porque es el momento de Sí, no, no señalar hay la problema. importancia de la interneurona. Fíjate que las interneuronas son neuronas ajustadoras, ¿ah? Neuronas con memoria y que tienen la capacidad de adecuar la respuesta a las condiciones que se encuentra el músculo en ese momento. Porque hay reflejos muy torpes, por ejemplo, el reflejo patelar, que carece de interneurona. Es decir, y Correcto. prácticamente no hay una modulación perfecta de la respuesta motora. En cambio, todos los reflejos donde hay una neurona ajustadora con memoria, la respuesta es menos torpe. Así, entre paréntesis, quería agregar esto, así que siga adelante. Correcto. Muy bien. Entonces acá la clásica vía motora generalmente se representa en rojo, aunque esto puede variar en los textos entre rojo y azul, pero la vía motora ahí con su decoración piramidal. Generalmente Y rojo, ¿ah? Generalmente rojo usamos nosotros. La sí, clave es motor rojo y motor sensitivo azul, sensitivo azul. para que ustedes lo usen siempre en su presentación. Ujú. Correcto. Y ahí donde viajan hay una anterior, una posterior, o espino, la córtico espinal anterior y lateral, pero eso de ahí lo van a ir viendo.
El sistema intrínseco de la médula espinal es que también existen conexiones nerviosas, no solamente a nivel de corteza, sino que algunas que son propias de la médula, que pueden conectar distintos segmentos. Ya, por ejemplo, el fascículo propio que se describe acá alrededor de la sustancia gris, pero solo entender que la médula espinal tiene un sistema de conexión intrínseco, es decir, los segmentos también se pueden conectar unos con otros. Y el arco reflejo simple que estaba comentando acá el profesor, por ejemplo, este arco reflejo, donde el golpe en este tendón va a generar un estímulo sensitivo, por ejemplo, eso lo decía porque acá va a aparecer unas fibras en rojo, en azul, pero en el fondo no importa que este estímulo sensitivo sí o sí va a viajar por este nervio espinal correspondiente al miotoma, va a pasar por este ganglio posterior, va a ingresar a la médula, pero a diferencia de lo que vimos anteriormente, donde esta información subía o descendía con el fin último de llegar a centros más altos, suprasegmentarios, la información acá se va a quedar en el sistema segmentario y la misma médula espinal va a ser el centro elaborador de la respuesta y va a generar acá la contracción, ¿no? La relajación de un músculo y la contracción de otro, dependiendo de dónde sea el reflejo. En el fondo genera la contracción del agonista y la relajación del antagonista. Esto es un arco reflejo simple. Acá la respuesta, como decía el profesor, es bastante simple, es esperable. Es decir, cuando se hace este arco reflejo, siempre la respuesta va a ser la misma. Una y otra vez se va a mantener la misma respuesta, a diferencia de la información que sube a los centros suprasegmentarios, donde va a ser una respuesta elaborada y frente al mismo estímulo puede que la respuesta sea distinta. O sea, si yo quiero tomar, no sé, un lápiz que tengo acá en mi escritorio, una persona lo va a querer tomar directo, otra a lo mejor lo va a hacer un poco más de lado, etcétera. Toda esa respuesta distinta, recuerden que está dada por esta presencia de interneuronas, como bien explicaba el profesor, que es la que hace que nuestras respuestas sean más complejas. Y por último, creo que esto ya es al final terminar con los dermatomas, que son sectores de piel inervados por segmentos medulares específicos, estos están mapeados, están ya más que estudiados, y si bien es cierto se interponen un poco unos con otros, pero está más o menos estudiados los tipos de dermatomas distintos. El DT4 a nivel del mamilo y el DT10 a nivel del ombligo son como los más fáciles de recordar, pero en el fondo existen estos mapas de dermatomas que son útiles para la semiología, para la examinación después de estas vías nerviosas, que simplemente aplicando tacto ¿no? ya se pueden ser evaluados en el fondo estos distintos dermatomas. Y con esto termino, profesor, la presentación. Muy bien, te felicito muy. A ver, voy a hablar muy poquito para dejarle tiempo a Ami, que estamos ya con tiempo bastante corto. Voy a conectar mi video. Muy bien, muy buena tu presentación, Andrés. Eh, lo que más valoro es tu claridad de conceptos y también lo limpio de tus imágenes, porque ayudan bastante a la comprensión de lo que tú estás hablando. Mientras más Gracias. simple la imagen, mejor es la comprensión. Eh, y yo vuelvo a reiterarte mis disculpas porque eh, estaba pensando que esta es la introducción para las grandes vías y después me di cuenta que Marcos es el que tiene las grandes vías frente. Entonces, quiero destacar es tu claridad, tus conceptos bastante, digamos, con imágenes muy sencillas, me explicas conceptos muy complejos. Me gustó mucho lo del uso neuromuscular. Les recomiendo estudiar ese tema. Les recomiendo revisar De bien la ese tema. no, perdón, del Fitzgerald, profesor, saqué esa imagen y está bastante bueno, del Fitzgerald, no sé Sí, si... en general, mira, yo la tengo también en varios textos, pero es bueno que se concentren en el uso neuromuscular, para que entiendan bien cuál es la teoría específica, la teoría inespecífica de los receptores. Lo explicaste muy bien, que depende de la conexión. Nosotros, por razones didácticas y por tradición, usamos la teoría específica, donde para cada tipo de receptor desencadena un tipo de sensación. Por ejemplo, nosotros el dolor de la temperatura lo asociamos siempre con las terminaciones libres, ¿cierto? Amielínica, ¿ya? Sí, clínica de Y, fibras, sí. y para allá la propriocepción consciente, tacto epicrítico ya, propriocepción consciente ya con el uso neuromuscular. Eso es la específica. Y la inespecífica, donde cualquier receptor puede desencadenar cualquier tipo de sensación de acuerdo a las conexiones que tenga con el sistema nervioso central. Yo me quedo con la específica. Ustedes, bueno, ustedes verán. Y eso sería todo, y vamos a dejarle el tiempo a la AMI para que pueda expresarse. Reitero mis felicitaciones, Andrés, por tu presentación. Gracias, profesor. La AMI.
¿Ahí se escucha? Muy bien. Sí, ya, es que el computador... Pero ya arreglaste tu problema, así que estamos a Sí, resolver. no, sí, es que reconoció el televisor como un Mira, parlante, por eso se escuchaba. qué bueno que... Oye, entre paréntesis un detallito, ¿ah? Yo soy máster en anatomía, MA, no magíster. Sí, en el fondo no es mucho la Ah, diferencia, pero demuestra la especialización que uno tiene. El magíster perfecto. es más amplio, es una, el magíster en ciencias, en cambio yo soy, en el fondo mi título, disculpe que me refiera a esto, sea personalista, pero al pan pan vino vino. Yo soy maestro en anatomía, ese es mi título. Perfecto, lo vamos a, No, no, desde no, no ahora. lo hagas ahora. Es que es para ir dejando la conciencia en lo que es que magíster en ciencia es algo muy amplio. Entonces, el maestro en anatomía, que es mestre en portugués, porque yo lo saqué allá, o máster en anatomía es algo más especializado. Y a algunas Ya, personas les cuesta entender eso. No a ustedes, no es el caso de ustedes. Es externo a ustedes. Ya, vamos, está muy ya, bien. doctor, perfecto. Entonces, vamos a hablar un poquitito del eje hipotálamo hipoficiario, que cumple funciones visceromotoras, coordina el hipotálamo, coordina el ritmo circadiano, ayuda en su función, también coordina la regulación de hormonas, de las neurohormonas, tiene regulación en la función reproductora también, mantiene la homeostasis frente a ciertos cambios, y también interactúa en el comportamiento a través del sistema límbico, la relación que con él tiene. El hipotálamo es una organización de células que se ubica proviene del diencéfalo, se ubica en la zona más rostral. Vamos a ver enseguida que se relaciona con varias estructuras, como hacia inferior con la hipófisis. Pertenece sus caras, por ejemplo, vamos a verlo acá, también la conexión, tiene varias relaciones, por ejemplo, la anterior su límite es la lámina terminal, en superior se relaciona con el surco hipotalámico que lo divide del tálamo, hacia posterior se relaciona sus fibras se fusionan con el tegumento mesencefálico, hacia látero rostral se relaciona con la insustancia innominal, y hacia el borde látero dorsal se relaciona con el borde medial del brazo posterior de la cápsula interna, y su límite medial estaría dado por el tercer ventrículo. Habíamos mencionado que este eje tiene una gran importancia por todas las funciones que cumple. Básicamente todas las funciones orgánicas están de una u otra manera relacionadas entre ellos. El hipotálamo se relaciona con la hipófisis a través de esta zona que se llama el infundíbulo, que vamos a ver que proviene del desarrollo diencefálico, es una evaginación del, del tercer ventrículo, como les mencionaba, y la parte anterior, que correspondería a la adenohipófisis, tendría un origen ectodérmico, sí, a través de una evaginación también de la bolsa de Rathke, que provendría de la cavidad oral primitiva. Vamos a ver eso más en detalle enseguida. La hipófisis se relaciona en la parte superior, esta es importante, con el quiasma óptico, como vamos a ver, sus núcleos tienen relación igual en esa zona. Y acá podemos ver una imagen superior, un corte superior del hipotálamo, donde vemos la distribución de los núcleos. Se pueden dividir en 5 zonas: un área preóptica, un área supraóptica, un área periventricular, una región mamilar y una zona lateral. Las vamos a ver en detalle enseguida. Esta es una imagen de la hipófisis, una imagen con un corte frontal, donde la podemos ver ubicada en esta zona, en esta cápsula,
que estaría rodeada de pía madre y que estaría sobre la silla turca del esfenoide, limitada anteriormente por el proceso clinoides y por el proceso medial clinoide y posterior por el proceso clinoide posterior. Se relaciona directamente con el seno cavernoso, como podemos ver, que cumple una función súper importante. Existen drenajes diversos desde la hipófisis hacia el seno cavernoso, y además está relacionado directamente, o indirectamente, perdón, con varios nervios craneales, como el oculomotor, el troqueal, el oftálmico, el abducen y el maxilar, a nivel ya más lateral. Perdona, ¿tienes indicador láser? No me funciona el láser en esta. Pero, y cuando veis en el PowerPoint abajo a la izquierda, opciones de puntero, ahí tiene opciones de puntero, a ver. Sí, la otra vez igual lo habíamos intentado y no me funcionó. ¿Y puedes indicar entonces con la flechita del mouse? Correr Ahí la está. Ahí. ¿Se alcanza a ver? Ya, perfecto. Sí, Se relaciona sí. lateralmente entonces con varios nervios craneales, como el oculomotor hacia el látero superior, el nervio troqueal inferiormente, el oftálmico inferiormente a este, también con el abducen un poco hacia mesial, y finalmente con el nervio maxilar hacia una zona ya más látero inferior. Tiene también relación con la carótida interna, como vamos a ver, da algunas ramas para la irrigación de la hipófisis misma, y como les decía, en esta zona se relaciona con el piso de del cráneo a través de la silla turca del esfenoide, y como les decía, hacia anterior y medial se relaciona con el proceso clinoide medial, y hacia posterior con el proceso clinoide posterior. Y está recubierto, como les decía, por pía madre. Vamos a ver acá. Existe un leve espacio, normalmente esto está ocupado en las muestras, no se logra apreciar en las muestras anatómicas, en las histológicas sí lo podemos ver. Y como les mencionaba, tiene dos orígenes, la adenohipófisis o hipófisis anterior, que proviene de la bolsa de Rathke, que es una evaginación de la cavidad oral primitiva, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que es una evaginación, como les decía, del tercer ventrículo. Aquí podemos verla, vamos a ver en unas muestras que la adenohipófisis termina cubriendo a la hipófisis posterior. Lo vamos a ver en esta muestra, por ejemplo, en la siguiente también se ve, donde aquí el número 1 y el número 2 correspondería a... Aquí, número 1 y número 2 corresponderían a la adenohipófisis, que está cubriendo en esta zona a la neurohipófisis. Dígame. Todavía estoy medio perdido con tu puntero, que se me pierde a veces. Se ve como chiquitito, ahí se alcanza a ver, estoy en la parte inferior derecha. Es que cuando describes rápido se pierde. Ya voy a tratar de moverlo, si es algo que me cuesta. Yo no lo veo. ¿Dónde está? No lo estoy viendo en ninguna parte. Está muy pequeño, parece, pero no lo puedes agrandar, no puedes usar También podríais ver si otro color, a lo mejor. Otro color. O el puntero, mejor ese sin... ¿Se alcanza a ver o no? Nada. El amarillo, ¿cierto? El amarillo. A ver, ¿dónde está? Y un azul o un color un poco más fuerte, a mí a lo mejor como... Ahí. Ahí ya. Vamos a ocupar ese entonces. Ocupa ese ahí me voy. Perfecto. Después, disculpe, sí. Dime, Después,
Revisa la configuración de la pantalla, está transmitiendo a través de la resolución de la televisión. Por eso es que sale todo tan chiquitito, las letras también. Es que a mí me parece normal acá. Sí, ¿tú le estás viendo en la tele o no? Sí, pero se supone que es como directo de la pantalla. Sí, porque cambia. Eso tienen que revisarlo. Por eso Claro, no tengo letras, cómo verlo. fuentes, Es bueno después, saberlo, si la próxima vez lo hago sí. desde el iPad mejor, para No, que sí, tenga... Mejor, después. es Mm. mejor, Sí, mejor hacerlo sí, directo al voy iPad. a, voy a ver todas las opciones que tengan. Mil disculpas No, que no, el no, pero que presento desde el, desde el televisor, como tengo ah, mal el computador, no, sí, no, está bien, pero pero ahora arreglaste. Ahora se conecte esta al menos barrita ahora se roja, ve. ahí me ubico, nos ubicamos con la barrita roja. Perfecto. Síguelo. Entonces, teníamos que en esta zona con el número 1 y con el número 2 vamos a tener a la adenohipófisis que va a cubrir parcialmente a la hipófisis posterior o neurohipófisis que está ubicada acá con el número 3. Podemos ver desde ya que en las tinciones la adenohipófisis presenta dos tipos de células acidófilas y basófilas que van a tener diferente secreción de diferentes hormonas. Las hormonas tróficas, las que van a ir directo a glándulas, la tiroides, suprarrenal y gónadas, se tiñen mayormente acidófilas y en cambio las otras serían basófilas. Acá podemos ver también la relación que tiene, esta es una imagen inferior donde podemos ver la hipófisis relacionada con el fornix por la parte posterior. Después vamos a ver los núcleos hipotalámicos también, cómo se relacionan con estas estructuras. Acá podemos ver una foto embrionaria donde podemos ver en mayor detalle una lateral donde se ve el proceso clínico de anteromedial, y acá sería el posterior y donde estaría enclavada la hipófisis. Y acá podemos ver claramente la relación, la evaginación que se produciría y además la relación que tendría con estructuras superiores como el hipotálamo, como habíamos dicho. Esta sería la zona infundibular, el infundíbulo, y que posteriormente conectaría a través del tallo hipoficiario con la hipófisis. Vamos a ver en la siguiente, acá se ve con más claridad, ahí se alcanza a ver. Aquí Sí, podemos ver nuevamente la neurohipófisis posterior y la adenohipófisis con el número 2 y 3. Y acá se separó la pía madre de la hipófisis, quedando este espacio. Vamos a ver, les había mencionado que tiene una importancia significativa el drenaje venoso que se establece en esta glándula, principalmente el sistema, el plexo porta hipofisiario, que nos va a permitir que, si bien a través de la hipófisis no existe relación directa mediante acciones hacia la adenohipófisis, sí existen relaciones a través de la neurohipófisis posterior. Aquí sí llegan fibras, axones no mielinizados desde la hipófisis, como vamos a ver, y drenan acá, se secretan en esta zona las hormonas que van a finalmente hacer efecto en la adenohipófisis y que van a liberar otras, como vamos a ver enseguida. Por eso es sumamente importante que este plexo se mantenga y, como les decía, drena a través de varias vías hacia el seno cavernoso. Esto hace que no sea necesario que existan fibras directas hacia la adenohipófisis, sino que a través de este sistema se regula la expresión hormonal de forma indirecta. Vamos a ver aquí lo que les mencionaba antes, que se pueden dividir los núcleos hipotalámicos en varios grupos. Vamos a ir viéndolos y viendo qué tipo de hormonas secretan y su acción. Vamos a hacer un poquitito rápido. Existen los núcleos preópticos medial y lateral. Este es un corte ya frontal que los podemos ver acá, el lateral y el medial. Vamos a ver que el núcleo preóptico medial va a dar diversas hormonas. Voy a sacar aquí un poquitito. Se alcanza a ver. Voy a cambiar el puntero.
Según lo menciona este autor, va a liberar ciertas hormonas, como la hormona liberadora de gonadotropinas hacia la adenohipófisis, lo que va a hacer que la adenohipófisis estimule la liberación de la hormona folículo estimulante y de la luteinizante, que finalmente va a actuar directo en la gona. Esta era una de las tres hormonas tróficas que les mencionaba. También secreta la hormona liberadora de tirotropina, que va hacia la adenohipófisis a través del sistema portohipofisiario y que va a ayudar a la estimulación, a la liberación de la hormona estimulante de la tiroide, que va a finalmente elevar los niveles de las hormonas tiroides. También secreta la hormona adenocorticotrópica hacia la glándula adenohipófisis, nuevamente a través del sistema portohipofisiario, lo que va a aumentar la liberación de la hormona corticotrópica, si no me equivoco, doctor. Aquí me confundí un poquitito. Sí. ACTH, adrenocorticotropina. Corticotropina. La glándula suprarrenal. Y finalmente... La corteza suprarrenal. Y finalmente va a liberar somatostatina hacia la adenohipófisis, que esta tiene un efecto contrario, esta disminuye la expresión o la liberación de la hormona del crecimiento. Aquí podemos ver algunos de los tractos que tiene. Podemos ver que desde el hipotálamo existe un tracto supraóptico hipofisiario, y que va a ser el que principalmente va a llevar las hormonas que se van a liberar, y como les decía, en esta zona, a través de este sistema porta, van a llegar hacia la adenohipófisis y van a ejercer su acción. Aquí podemos ver el núcleo medial preóptico, y que va a liberar hacia esta zona. Vamos a volver entonces. No se sale. ¿Cómo saco esto? Déjalo así nomás. No, es para poder volver. No sale. Vamos a tener que volver así entonces. Los núcleos que pertenecen a la región supraóptica, que están posteriores a este, serían estos 6 o 5 en realidad, más el área lateral, que también se puede denominar núcleo lateral. Los vamos a ver aquí. Aquí encontramos el núcleo supraóptico en una relación lateral al área hipotalámica lateral. Esta a su vez se relaciona medialmente con el núcleo anterior del hipotálamo, el que se relaciona a su vez anteriormente con el núcleo periventricular. ¿Se alcanza a ver acá? Sí, ahí sí. Se ve bien el puntero, oye. El puntero blanco. Sí, para dejarlo mejor con el puntero. Yo creo que es mejor sí. Aquí para esta imagen, no sé para qué viene. Ahí vamos a ir ahí vamos viendo. Encontramos estos 5 núcleos más el área hipotalámica lateral. Aquí vamos en otra imagen un poco más posterior. Perdón. Diga. Yo creo que es súper importante que delimites el área hipotalámica medial y lateral, porque ahí está pasando las columnas del fornix. ¿Por qué? Porque un área de estas son más núcleos y la otra área son más fibras. Más fibra. Entonces eso tienes que dejarlo bien claro. ¿Cuál es el área hipotalámica lateral y la mediana o mediana? ¿Ya? Eso es un detalle que es importante porque está describiendo núcleos. Y esos núcleos están en el área hipotalámica más medial o lateral. Y eso tienes que dejarlo claro tú. Perfecto. Entonces, en esta área corresponderían los más mediales y los que tienen directa relación, como mencionaba el doctor, con las columnas del fornix. Encontramos aquí el núcleo periventricular, que se relaciona hacia lateral con las columnas. Encontramos el núcleo paraventricular, que se relaciona superiormente con las columnas. Y en esta zona encontramos el núcleo anterior hipotalámico,
que aquí lo vamos a relacionar superiormente con el asa lenticular. Esta zona correspondería al área medial, Correcto. a los núcleos más mediales del hipotálamo, y hacia lateral encontramos el área hipotalámica lateral, que también en algunos autores lo describen como núcleo hipotalámico lateral, y que se relacionaría superiormente con el asa lenticular, hacia medial con el núcleo anterior del hipotálamo, y hacia látero inferior con el núcleo supraóptico. Vamos a ver. Mira, el concepto básico es que el área más medial es ya llena de núcleo y el área más lateral más de fibras que no. Más fibras, perfecto. Ese concepto muy básico es importante irlo teniendo siempre presente. Entonces, Ahora, medial tenemos los relaciones de núcleos. los núcleos, mira, las relaciones de los núcleos secundarios. Porque, perfecto. no, yo creo que nombra nomás porque eso ya es entrar en mucho detalle. Lo básico es que quede el concepto grueso de dónde están los núcleos y la función que cumplen los núcleos. Adelante. Perfecto. Entonces, medialmente vamos a encontrar núcleos. Ah, claro, aquí hay la foto que teníamos antes. Lo vamos a ver enseguida. Aquí se observa claramente que el área medial ¿Te fijas? hay muchos núcleos y el área lateral correspondería a las fibras. Pocos núcleos. Y la división es en las columnas del fornix. Para allá, para adentro y para afuera. Medial y lateral. Perfecto. En otro corte también se ve en un corte sagital, ahí lo vamos a ver. Aquí este es un corte más posterior donde vamos a incluir algunos núcleos, el núcleo arqueado, que si bien no corresponde a esta zona, a esta área, ya se comienza a ver, y posteriormente a los que habíamos mencionado, vamos a encontrar el núcleo supraquiasmático, que también se relaciona directamente con las columnas del fornix y que también correspondería a esta zona, a esta área medial nuclear. Vamos a ver entonces aquí que en esta área se van a liberar diferentes tipos de hormonas. El núcleo paraventricular, como les había mencionado, se va a liberar la hormona liberadora de la hormona tirotrófica, de la hormona que va a liberar finalmente la tiroides, las hormonas tiroideas. Esta otra hormona que habíamos dicho que iba a actuar en la adenohipófisis y posteriormente la corteza suprarrenal, la adenocorticotropina. Esta hormona que es una hormona que estimula la liberación desde la adenohipófisis de la hormona del crecimiento. Aquí me faltó una H. Estas son hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento. Va a liberar también somatostatina, que va a inhibir el mismo efecto. Y es súper importante recordar del núcleo paraventricular que es el liberador de oxitocina. Esta viaja directamente hacia la neurohipófisis a través de este tracto, el tracto supraóptico hipofisiario, que como podemos ver aquí en esta zona, tenemos el núcleo paraventricular, va a dar sus acciones directamente hacia la neurohipófisis, haciendo su efecto aquí a través de la oxitocina. La oxitocina tiene diferentes funciones, como estimular la contracción uterina durante el parto, además de estimular la contracción de las aureolas para la amamantación. Sí, mira, en el núcleo anterior, dígame. Disculpa que te interrumpa. Es el momento, porque como nos queda poco tiempo, es preferible que lo diga ahora y no al final. Es importante recordar que los núcleos supraópticos paraventricular, que están conectados directamente con la hipófisis posterior o neurohipófisis, están conectados por los axones que tú lo tienes muy bien marcados de color verde, y que por ahí bajan gránulos de neurosecreción. Es decir, la hormona antidiurética y la oxitocina bajan como gotitas, gotitas que van cayendo, guiándose por los axones, y van cayendo y depositándose en la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿ya? Y en cambio, la conexión con la hipófisis anterior o adenohipófisis es a través del sistema portohipofisiario, a través de lo que se llaman los factores de liberación, los releasing factors, ¿no? Que son secretados. En el fondo este es un eje hipotálamo-hipófisis
que controla toda la homeostasis por la liberación de hormonas, manteniendo el equilibrio, cierto, neurovegetativo y hormonal, porque estos dos sistemas, en el fondo, es una unidad funcional. Entonces es bueno dejar ahora en claro esto de la neurosecreción, los gránulos de neurosecreción que bajan del núcleo supraóptico y paraventricular hacia la hipófisis posterior. ¿Sí? En cambio, la hipófisis posterior es por vía sanguínea. Adelante, hermano, sigue. Perfecto. Y como decía el doctor, el núcleo anterior liberaría una hormona que sería la que finalmente disminuiría la liberación de la hormona del crecimiento, y recordar del núcleo supraóptico la importancia que tiene por la liberación de la vasopresina o hormona antidiurética que se estimula cuando existe una hipovolemia, aumentando así la vasoconstricción, aumenta la presión y manteniendo así la homeostasis. Y vamos a ver otro grupo que correspondería a la región tuberal. Aquí vamos a encontrar varios núcleos. Vamos a observar aquí. Vamos a encontrar el núcleo dorsomedial en esta zona, el núcleo dorsal del hipotálamo, acá, también relacionados ambos con las columnas del fornix. El fornix es quien finalmente los divide, aquí se ve claramente. Los núcleos mediales, el área hipotalámica lateral, mayormente de fibras. Podemos ver el núcleo tuberal que se relaciona inferiormente a esta. Vemos el núcleo supraóptico nuevamente relacionado directamente con el quiasma óptico, con el tracto óptico. El quiasma óptico estaba más anteriormente. Encontramos aquí nuevamente el núcleo periventricular, relacionado con el tercer ventrículo. Y de esta zona es importante recordar también que presenta su liberación a través de los factores de, como decía el doctor, de regulación de diferentes hormonas, que son principalmente las liberadoras. Y de este es importante rescatar que el núcleo arqueado, que es el que encontramos en esta zona, de acá en esta zona, en la zona tuberal, posterior inferior, aquí va a liberar, y como decíamos, a través del sistema portohipofisiario van a llegar sus secreciones a la adenohipófisis, y la importancia que tiene es la dopamina, que ejerce un efecto antagónico para la liberación de la prolactina, que estimularía la producción y la eyección de la leche en la lactancia. Y finalmente un resumen aquí donde podemos ver que desde la hipófisis se secretan diversos factores a través de... Este resumen está bueno, está muy bueno en Nether. Sí, este es de Nether, sí. Se ve muy bien, fíjense, la adeno y la neuro. Y hay una parte intermedia también, ¿eh? No se olviden que la glándula pituitaria o hipófisis tiene una parte anterior, intermedia y posterior. Sí, entonces, se me pasó a nombrar la intermedia, sí, y estaba ahí dibujada. Continúa tú nomás. Continúa. Perfecto, no, esto es un resumen y donde podemos ver las diversas neuronas que van a secretar desde los núcleos hipotalámicos hacia la neuropófisis y que van a pasar a través del sistema portohipofisiario las hormonas correspondientes a la adenohipófisis para regular diversos procesos, como les decía, a la glándula tiroide, a la corteza suprarrenal, al testículo u ovario, factores de crecimiento que van a estimular el desarrollo óseo, el desarrollo muscular, y otros que regulan en general básicamente todos los procesos del organismo. Fíjate que la folículo estimulante tiene acción sobre el testículo, sobre el ovario. Eso es importante, la folículo estimulante, FSH. Porque libera finalmente testosterona a través de las células de Leydig. Sí, y en cambio la otra actúa sobre todo liberando estrógeno, ¿cierto? Porque una vez que madura el óvulo a los 14 días, pues empieza la liberación de progesterona, ¿cierto? Preparando el útero para el embarazo, para recibir al nuevo ser. Entonces, ese detalle de la folícula estimulante, la ACTH, que va al corteza suprarrenal, la TSH, que es que va sobre la glándula tiroides, ¿cierto?
también eso es importante clarificar. La somatotrofina, ¿cierto? Que va sobre el músculo y sobre el hueso. Entonces todos esos detalles están muy bien en este esquema. ¿Mm? Y las conexiones, fíjense, lo que le decía recién, miren, los axones de las neuronas de los núcleos supraópticos paraventricular y en general de otros núcleos también, que bajan las axones y hay unos puntitos al lado, ¿se fijan? Esos puntitos son gránulos de neurosecreción. Estos puntitos son gránulos de neurosecreción. Y acá se ve que están pasando Bueno, desde... claro, y por otro el lado núcleo. pasan a través del sistema pórtico. Entonces a la hipófisis posterior van siguiendo un camino mecánico, descendiendo. En cambio, la hipófisis anterior por el sistema pórtico oficiario pasan directamente hasta la sangre y a través de la sangre venosa y llegan a estimular entonces estas células que están en la hipófisis anterior, que dependen que son de origen embriológico del estomodeo, y las estimulan, por eso se llama releasing factor, las estimulan para que produzcan las hormonas tróficas, las TSH, ACTH, FSH, ICH, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, esos conceptos que este eje hipotálamo-hipófisis, nos queda poco, nos quedan 4 minutos. Esta es la última diapo, ¿no? Sí, me queda una más que es para mostrar Por aquí, favor, permiso. para no Sí. ocuparte tu tiempo. Bueno, Adelante. eran los últimos núcleos que están más hacia la zona posterior, el núcleo mamilar con su zona medial y lateral, el núcleo tuberomamilar en esta zona, y finalmente el área hipotalámica lateral que se mantiene hacia la parte posterior, y un núcleo posterior hipotalámico que está aún más hacia lateral y superior al área lateral misma. Ya, Y disculpa que te interrumpa. Después hablamos. Vuelvo a lo anterior. Lo importante es recordar también que las columnas del fornix llegan a los núcleos mamilares. Y no se olviden que el fornix es una comisura que está conectando con los hipocampos. Entonces, la conexión hipocampo y hipotálamo es a través del fornix. Por eso que forman parte del circuito de las emociones. Por eso que un recuerdo o un estímulo que penetra a través del hipocampo va a desencadenar reacciones neuroendocrinas, ¿cierto? Que van de la mano con las reacciones emocionales. Entonces, porque cuando uno tenemos una emoción, no solamente actúa el simpático y el parasimpático. No se olviden que el parasimpático se asocia con el hipotálamo anterior y el simpático con el hipotálamo posterior, para la regulación también de la temperatura corporal. Ya, cierro ese paréntesis, por favor sigue tú, para que no, termine. esto ya es lo último, que esta glándula tiende a hacer bastantes adenomas, más o menos en el 20% de las autopsias que se realizan al azar Sí, se puede encontrar algún tipo de tumor en la sí, hipófisis. Esta es un adenoma bastante grande donde se comprimió la silla turca, se encuentra completamente ocluida. Acá pueden ver la relación completamente anormal que existe y las diversas manifestaciones clínicas que va a tener pueden ser muy, muy, muy diversas, ya que, como vimos, participa en básicamente todas las funciones corporales. Acá podemos ver una enucleación de la hipófisis, está desconectada del hipotálamo. Este es un niño que presentaba problemas de crecimiento y algunas otras alteraciones a nivel gonadal, por ejemplo. Acá tenemos otro también corte donde se puede apreciar una hipófisis completamente alterada. Mira, referente al adenoma de hipófisis, tú lo has dicho que es bastante común, y se opera, los neurocirujanos lo operan a través de la cavidad nasal. Sí. Se meten hacia arriba y pegan un cuchareteo, hablando en términos ontológicos, de este adenoma, y lo sacan, porque, bueno, uno de los síntomas más precoces es la cefalea. La persona siempre anda con un dolor de cabeza que no se le quita, que no se le quita, que no se le quita. Después le miden en los niveles de secreción hormonal y están terriblemente elevados,
y eso le va a producir otras consecuencias a nivel corporal. Pues. O sea, todas las hormonas tróficas están alteradas, produce serios problemas. Entonces, téngalo presente. Y el otro concepto que quiero señalar, que uno cuando saca cerebro, normalmente tiene que tener cuidado con la tienda del cerebelo, porque si uno no corta la tienda del cerebelo, el tentorio, tira para arriba los hemisferios y se le corta porque le queda el cerebelo en la fosa, porque no ha cortado el tentorio. Es como un diafragma que separa entonces la cavidad superior con la cavidad inferior. La cavidad superior donde están los hemisferios cerebrales y la inferior donde está el cerebelo. Y también hay que tener cuidado cuando saquen cerebro, porque la glándula pituitaria o hipófisis está en la silla turca y está en un cábul de dura madre. Entonces está ahí la hipófisis está unida, ¿cierto? Hay el tubo cinereum, ¿recuerdan ustedes? El tallo de la hipófisis, tubo cinereum. Y eso se corta, uno le pega la tirada para arriba al cerebro y queda generalmente, si no se preocupa de abrir el cabo donde está, la bolsa donde está la glándula hipófisis en la silla turca, se corta. Así que cuando les toque sacar cerebro, si tienen la oportunidad, tengan cuidado con eso. Listo. Esto es un tema complejo, son las 10:30 ya. El doctor Enrique debe estar a puertas, aquí está a puertas. El doctor Enrique, como siempre, está a puertas esperando. Aquí estoy a puerta, como siempre. Con tu estilo. Jóvenes, buenos días, ¿cómo están ustedes? Buen día, Buenos días, doctor. profesor. Qué bueno verlo, oye. Te dejo. Hasta luego. Deseo que llegue el día martes en la mañana para encontrarme con ustedes. ¿Mm? Bien, damos 5 minutitos para corresponde entonces